Volvemos con ustedes y con este tema del día de hoy, viendo contradicciones, pero además contradicciones sencillas en la vida diaria, cosas que aprecia la gente de los que nos decimos, bueno, católicos, creyentes fervorosos, o también de los cristianos que no son católicos. Y Daniel tiene una lista que ha hecho por allí de cosas. Bueno, un poco, esta semana me puso a pensar una persona que tiene un programa de radio también, no la voy a nombrar por supuesto, pero que es católica y en su programa de radio pues tiene siempre un invitado semanal para leer el horóscopo. Claro. Que eso me parece una contradicción. Y bueno, y le pregunta sobre los astros, sobre qué será de su futuro y todo lo demás. Pero fíjate, oye, qué bueno que tocas ese tema. Esta semana leyendo, no esta semana, no, días atrás, perdón, leyendo en noticias en internet, apareció un estudio que se hizo, creo que fue en Norteamérica. Lo cierto es que el titular un poco era así: Dios se resiste a morir en la sociedad contemporánea, ¿no? Y porque bueno, ya la muerte de Dios desde Nietzsche, por allá desde el comienzos del siglo XX y finales del XIX, se venía anunciando que Dios iba a desaparecer de la sociedad, sí, y que la diosa razón era la que iba a quedar triunfando. Pero lo cierto es que el estudio decía más o menos lo siguiente: citaba las cifras de católicos, de musulmanes, de cristianos en general, y decía que la sociedad europea, sobre todo los jóvenes españoles, se confiesan en su gran mayoría como no creyentes, y dicen ellos, bueno, somos ateos o somos agnósticos o en fin, no creemos en la iglesia y no apostamos por ningún credo. Y cuando hacían preguntas cruzadas, tú sabes que se hacen en estos cuestionarios, entonces aparecía este tema. Por eso te digo, creen en el horóscopo o buscan información en el horóscopo, creen en las brujas o en la brujería y creen en el espiritismo. Entonces tú dices, bueno, pero no creen en Dios, no son confesos católicos, no aceptan las religiones tradicionales, que son una institución, y sin embargo buscan cualquier barbaridad inventada por el hombre para alivio, seguir. Sí, digamos, o ese escape o ese autoengaño, cómo llamarlo, no sé, pero en fin, digamos, es una contradicción poderosísima, y lo estamos viendo en Venezuela también. Mucha gente dice, bueno, yo no creo en la iglesia, no creo en los curas, no sé qué, pero por otra parte anda vestido de santero o anda buscando respuesta en la santería o en el culto a María Leonza, y anda entonces ansioso de respuestas por estas otras vías. Bueno, sí, puede haber una confusión grave ahí, pero a mí me preocupa mucho más los católicos que no están bien formados y entonces que tienen esas debilidades, sobre todo en la creencia, sobre todo en lo más importante, que es nuestro credo. Cuando se ponen a azabaches a los niños que los van a bautizar, como que los van a proteger del mal de ojo, ¿para qué te estás bautizando? O sea, ¿quién es el que te va a proteger? ¿El azabache o el Espíritu Santo? ¿Quién te va a proteger? ¿Cuál es el sentido del bautismo ahí? Y así como se puede ver, digamos, una contradicción y hasta un manejo, bueno, fetichista de esto en mucha gente, otros lo hacen por cultura, por tradición, también es cierto eso, ¿no? Digamos, por costumbre, pero también esto es interesante comentar. Pero es cuando la contradicción se convierte en costumbre. Claro, pero digo, lo que quiero comentar es lo siguiente, que si bien es cierto que esta práctica existe, digamos, y que choca frontalmente contra los principios del cristianismo y del catolicismo en concreto, también he encontrado gente y mujeres muy humildes. Por ejemplo, una abuela le decía a una hija bastante joven, una catequista de una parroquia en Caracas, mira, ponle a tu niña este azabache para que la proteja de los malos espíritus y de las malas influencias. Y ella le dijo, no, mamá, o sea, no, pero es mi nieta, yo tengo derecho. No, yo soy su mamá, no le vas a poner ningún. Y entonces, cuando no estaba ella allí, la abuela fue y de todas maneras le amarró en la piernita esto a la niña. Pues ella llegó, cortó eso, lo botó y le dijo, a mi hija no le vas a poner eso. ¿Pero por qué? Si no está, bueno, hay el peligro de que le suceda. Y le dijo, no, yo la voy a bautizar. Y recuerdo esto porque me pidió que se la bautizara. Y yo, mira, bautíceme mi niña porque yo quiero la protección, la bendición de Dios, el amparo de Dios, es en quien confío. Él me la dio, me dio la vida, y bueno, por eso Dios es el que me la va a cuidar. O sea, también hay estas experiencias también, bonitas, pues, y ¿no? yo también creo que debe haber sacerdotes que bautizan estando en la azabache ahí.
Claro, que de alguna manera pues hay como esa tolerancia hacia esto, porque hay que moverse con mucho cuidado, ¿no? En estos terrenos, porque la gente dice, bueno, yo tengo el derecho, es decir, soy libre de creer y de poner, o mucha gente dice, no, solo hago por costumbre, porque es tradición, y de alguna manera esto es como encarnado en la cultura venezolana también. Puede defender la gente esto. Pero bueno, así tenemos lleno de contradicciones y nuestros comportamientos en misa también, que bueno, va más allá del credo y sino que es más que todo lo que tenemos y lo que debemos hacer como cristianos, el amor al prójimo. Cuando salimos ya de la misa estamos odiando a otro, estamos insultándolo en el carro, en la cola, nos coleamos cuando vemos la oportunidad, porque la viveza criolla así lo dice, y la viveza criolla parece que tuviera que ser cultura más fuerte que nuestros principios cristianos. Sí, no, y esto sucede porque, claro, hay una praxis, digamos, religiosa institucional dentro de la Iglesia Católica que se hace formal, pues, y entonces allí la gente se entiende y se ve buena como ser católico, pues católico de nombre, pero se distancia muchas veces de ser cristiano, digamos, de asumir y de vivir y de encarnar el espíritu de Jesús de Nazaret, que pasa por una serie, digamos, de compromisos humanos, existenciales, y de humildad del ser humano muy grande, que normalmente esto no está trabajado en la conciencia del católico. Si una persona que le diga, mira, tú tienes que perdonar hasta 70 veces 7, tú tienes que amar a tu prójimo, a tu enemigo, perdona, al prójimo es fácil amarlo, tú tienes que amar a tu enemigo, perdonar a tu enemigo, poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla. Es decir, hay unos niveles de exigencia muy serios dentro digamos, del mandato de Jesús de Nazaret, y por eso ser coherente al estilo de Jesús de Nazaret y de los apóstoles una vez que se convirtieron y asumieron plenamente su enseñanza, es realmente un desafío para la sociedad actual, y más que para la sociedad, para la propia iglesia o las iglesias. Las iglesias, porque no solamente se trata de la iglesia católica, sino las iglesias y las comunidades cristianas, en fin, o sea, donde hay realmente un cristiano convencido, el reto es sumamente elevado. Si sigues directamente a Jesús, no vas a tener contradicciones. Bueno, pero seguimos hablando después de esta pausa.